que haces arroz en casa siempre se queda porque te queda batido y además pegado, vamos a ver cómo se hace con estos sencillos pasos. Lo primero que vamos a hacer es nuestro consomé. En este caso yo voy a ocupar por cada taza de arroz, vamos a ocupar una taza 3/4 de consomé. Si voy a agregar verdura o si no voy a agregar nada de verdura, vamos a ocupar una taza por 2 de agua. Entonces voy a poner mi agua, ahí está. Voy a ocupar un poco de sazonador, ese sí es el que ustedes quieran. Y si no quieren ocupar sazonador, solamente con sal, ajo y cebolla. Y voy a poner una 1/4 parte de la cebolla. Y ahora sí, vamos a licuarlo. Listo, ya tenemos nuestro consomé. Es importantísimo que en este momento rectifiquemos el sazón y una recomendación es que quede un poquito pasado de sal, ya que el arroz va a absorber el sabor. Y ahora sí, lo siguiente, hay dos formas de hacerlo, con aceite o sin aceite. En este video vamos a aprender a hacerlo con aceite, pero además para que tus utensilios no se manchen. Siempre recuerda que cuando ocupes aceite vas a agregarlo en frío, ahí está. Un espejo de aceite es más que suficiente para poder hacer este arroz. Vamos a encender. Ahí está. Perfecto. Y con una espátula vamos a esparcirlo durante más o menos unos segundos y por toda la superficie. Ahí está. Y vamos a esperar a que caliente nuestro aceite. Ha pasado aproximadamente un minuto y vamos a rectificar si nuestro aceite y el utensilio ya están en la temperatura ideal. En esta ocasión yo ocupé una potencia de 6, pero si tú lo estás haciendo en tu estufa, te recomiendo que calientes el utensilio con el aceite en aproximadamente temperatura alta. Voy a tomar un grano de arroz y vamos a echarlo. Ahí está. Como pueden ver, ya empieza a burbujar en automático. Y ahora sí, vamos a agregar nuestra taza de arroz. Una recomendación para que no te vayas a salpicar en casa y te aviente ahí un susto es que cheques que esté perfectamente seco. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es vamos a empezarlo a mover. Si te fijas, no se está pegando. Súper importante. Si se comienzan a pegar los granitos de arroz es por un par de cosas. La primera es que esté muy alta la temperatura o dos, que nos falte un poquito de aceite. Entonces, solamente es verificar y estar controlando la temperatura de la estufa o en este caso la potencia. Miren cómo aquí nos está pegando, está bastante bien. Y de hecho a mí me encanta pues agregar un poquito de mantequilla. Se la voy a agregar ahorita en este momento. Ahí va, le va a dar un sabor súper rico y vamos a empezar a sofreír. Es importante para el arroz blanco que solamente quede más o menos frito. No vamos a llevarlo a un punto donde se dore de más. Vamos a moverlo ocasionalmente. Y controlando la temperatura y la cantidad de aceite, pues no se debe ni romper ni batir. Han pasado aproximadamente 2 minutos que estuve moviendo constantemente y fíjense bien cómo no está nada pegado. Incluso puedo ocupar un poquito menos de aceite y va a quedar perfecto. Ahí ya está perfecto. Lo que tienen que revisar es que cuando ustedes hagan esto, pues prácticamente nada esté pegado. Y ahora sí, es momento de agregar nuestras verduras. Yo le voy a poner zanahoria, un poquito de calabaza. A mí me encantan las verduras, además le da un súper sabor. No es necesario que las pongan congeladas, incluso crudas van a alcanzar una consistencia perfecta. No se van a batir así que saben a puré, van a quedar deliciosas. Y ahora sí, vamos a integrarlo perfectamente bien. No le va a pasar nada, no se te va a batir. Tú muévelo e intégralo con confianza. Ahí está, ya está perfectamente bien integrado. Voy a agregarle, a mí me encanta el cilantro, un poquito mucho de cilantro. Y ahora sí, puedes bajar un poquito la potencia y en este caso, si estás haciéndolo en la estufa, bajar pues la intensidad del fuego para que no te vaya a humear todo por ahí. Vamos a poner nuestro consomé y le hago así, oigan, porque si no aquí se nos va a empañar toda la toma. Y ahora sí, quién sabe qué ando haciendo, voy a ponerlo de este lado. Vamos a moverlo y esta es la última ocasión en la que podemos rectificar nuestro sazón. Vamos a moverlo súper bien.
Ahí está. Y ahora sí, vamos a taparlo. Subimos la válvula. Vamos a subir la potencia a 8. Y una vez que silbe, aquí estarías en la estufa a temperatura alta. Una vez que silbe, vamos a ver lo que vamos a hacer. Ahora sí, pasó aproximadamente 1 minuto, ya está silbando y vamos a bajar la potencia o el fuego a que deje de silbar. Es importante que lo hagas en este orden. Si tú en cuanto suena bajas la válvula, lo único que va a ocurrir es que puede empezar a salir bastante vapor e incluso líquido. Y ahora sí, vamos a bajar la válvula y vamos a darle 11 minutos a potencia número 1 o bien si estás en la estufa hasta que deje de silbar. Y vamos a esperar 11 minutos para revisar si ya está listo nuestro arroz. Listo, han pasado 11 minutos y en este momento lo que tenemos que revisar es si ya se evaporó la cantidad de líquido y cómo está nuestro grano. Vamos a abrir, ahí está, y vamos a despeinar, mover, pásenle el tenedor, no va a pasar nada. Si se fijan, pues no está nada batido, ya no tenemos líquido. Y ahora sí, vamos a revisar nuestro grano. Lo que tenemos que revisar es que no se sienta arenoso y que ya esté suave. Si todavía se siente bastante arenoso, lo que tenemos que hacer es poner un poquito más de líquido si ya no tenemos y darle 2 minutos más. Vamos a ver. Está súper caliente, tengan cuidado. En este momento ya está listo. Si ustedes notan que solamente les falta un poquito y no está arenoso, apáguenlo, vamos a apagarlo y déjenlo reposar 5 minutos para poder servir. Listo, ya pasaron 5 minutos y ahora sí vamos a ver qué tal quedó nuestro arroz. Ahí está. Yo sé que no se alcanza a ver y van a empezar que está batido, que no sé qué, pero vamos a ver la prueba. Vamos a servir, obviamente ya esponjó más, no está nada pegado y cuando cepillamos es para que se rompa como justo el oxígeno, pueda salir el aire y no se nos apelmace. Vamos a servir, creo que ahí se alcanza a ver perfectamente bien, vean cómo va cayendo el granito súper bien. La verdad es que tengo hambre, así que me voy a servir un poquito más, ahí está. Y bueno, esto se ve delicioso, ya cada quien lo acompañe como quiera, ¿no? Vamos a probarlo. Volvemos a tapar. Ah, bueno, y fíjense cómo no está nada pegado, ¿ok? Aquí está en vivo, entonces vamos a probar. Y fíjense, el grano se ve firme, tiene que estar firme por fuera, pero suave por dentro, ¿no? Tiene que estar en una consistencia perfecta y fíjense cómo está perfectamente separado. Vamos a ver, y además, pues las verduras no están nada batidas. Ahora sí, vamos a probar. Quedó increíble. Ya, discúlpenme, pero no olvides hacer esta receta para ver cómo te quedó. Sigue estos pasos y pues dale like al video. Nos vemos en la siguiente.